que todo, agradecer el interés, la participación, las discusiones, las preguntas que han surgido y bueno, damos inicio entonces a la mesa redonda de cierre que va a intentar responder a la pregunta sobre qué significa hacer ciencias sociales en América Latina. Ya para eso nos acompañan eh, María Cristina Cielo, quien es profesora titular eh, de Flaxo, Ecuador, ¿vale? Ella es PhD en Sociología de la Universidad de California, Estados Unidos, ¿vale? Sus líneas de investigación se vinculan con la sociología urbana, estudios globales y de desarrollo, relaciones de la sociedad civil, el Estado y sociología económica. También nos va a acompañar, viene en camino, Liliana Rivera Sánchez, ¿vale? Quien nos acompaña desde el Colmex, ¿vale? El Colegio de México, desde el Centro de Estudios Sociológicos, ¿ya? Quien es doctora en Sociología en The New School for Social Research, Estados Unidos, en el año 2004. También es maestra en Ciencias Sociales de Flaxo, México, y socióloga de la Universidad Veracruzana. ¿Vale? Ella es profesora investigadora en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es investigadora o fue investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México y desde el año 2014 se desempeña como profesora investigadora en el CES del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. También nos acompaña la académica Katia Araujo. Ella es parte del claustro de académicos del doctorado en estudios americanos, es directora del Núcleo Interuniversitario Multidisciplinar Individuos, la Social y Asimetrías del Poder. Y también nos acompaña desde Perú Robin Cabañut, quien es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas por el IHE AL de la Universidad de París, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales en PUC Perú, director de la maestría en Sociología y coordinador del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación de la misma universidad. ¿Vale? Sus investigaciones se enfocan en las transformaciones demográfico-familiares en América Latina, articulando metodologías cuantitativas y cualitativas de los estudios de población. ¿Vale? Así que cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para la exposición, ¿vale? Vamos a intentar ir avisando cuando queden los minutos límite de alguna forma para después también tener la posibilidad de poder plantear las preguntas que aparezcan en los asistentes. Recuerden que como les hemos dicho en todas las presentaciones, mantener sus micrófonos apagados, que puedan verificar que me corrigen, 10 minutos cada uno. Me soplan por interno, no 15. Así que hago ahí el ajuste para que quede clarito. Y recuerden revisar su nombre y apellido para que queden después para la certificación, ¿vale? Pueden dejar durante todas las presentaciones sus preguntas en el chat, luego yo procederé a leerlas para que podamos como abrir la conversación. Y recuerden que esto no está siendo transmitido en vivo, pero que los estamos grabando para poder subirlo después a las redes sociales y socializarles también para que puedan revisar aquello que no pudieron asistir y también difundir. Así que, sin más preámbulos, entonces voy a dar el pase. No sé si les parece que sigamos como en el orden en el que estaban como cada una de ustedes. Entonces, Cristina, partirías tú, ¿vale? Luego continúa Katia y Robin y luego Liliana, ¿vale? Así que les dejo entonces para que puedan presentar 10 minutos, recuerden. Ya, muchas gracias, Catherine, y gracias, Felipe, gracias a todos los y las que han estado detrás de la organización, detrás de asegurar que la gente sabía cuándo tenían que estar, cuánto tiempo tenían, porque es eso mismo que a mí me parece que darle una buena estructura nos ayuda a tener estas discusiones que me parecen tan importantes. Entonces, la pregunta disparadora, digamos, que habíamos acordado que tendría sentido entre las que estamos acá, era ¿qué significa hacer ciencias sociales en América Latina? Em, y para mí,
Y para mí, parte de lo que he trabajado es precisamente la constitución y las políticas universitarias en Ecuador y por extensión en América Latina. A mí me parece que tenemos que regresar a qué significa las universidades en América Latina, que son el lugar desde donde todos nosotros estamos hablando, nuestro lugar de enunciación. Y tenemos una historia muy particular en América Latina con la reforma universitaria en 1918 en Córdoba, que buscó, que demandó que la universidad responda no solamente a los élites, el conocimiento enclaustrado, sino que responda a la transformación de la sociedad que estaba teniendo lugar por las migraciones que venían a Argentina de forma muy, muy fuerte en el principios del siglo XX. Entonces, tenemos que recordar que desde entonces, a diferencia, yo me formé más bien en universidades estadounidenses de pregrado, de posgrado, y hay una diferencia que es la razón que estoy en América Latina, en una universidad latinoamericana, que es precisamente a lo que se dedica la universidad latinoamericana. No es solamente docencia e investigación, si bien esos son bien fuertes, sino que siempre ha tenido una línea de vinculación, de extensión, que es constitutiva del conocimiento mismo que se produce. Y en ese sentido, a mí me parece que cuando nosotros queremos pensar, cuando pensamos qué significa hacer ciencias sociales, qué significa hacer ciencias, qué significa producir investigaciones en América Latina, tenemos que recordar que América Latina está constituida, las discusiones, los análisis, las investigaciones empíricos que hacemos son parte muy, muy importante de los debates sociales y políticos que constituyen la política pública de nuestras naciones y de nuestro lugar en una economía política global. Entonces, para mí, ¿qué significa hacer ciencias sociales en América Latina? Significa reconocer la especificidad de la intelectualidad latinoamericana. Y eso significa varias cosas. Uno que ya he nombrado, que es este elemento de co-constitución del conocimiento en un momento fue con movimientos de izquierda, en otros momentos ha sido con organizaciones, en otros momentos sabemos que también las universidades han sido muy politizadas en formas que no ha ayudado en la rigurosidad de las investigaciones sociales, pero también si pensamos en el periodo de las dictaduras, las universidades, la producción de conocimiento eran espacios en los que se podía buscar, no solamente se podía buscar conjugar la rigurosidad necesaria para el conocimiento científico social en conjunto con las necesidades sociales y políticas de estas democracias. Y en este momento, entonces, con esa historia, para mí, estar ahora en América Latina haciendo investigaciones en una facultad de ciencias sociales, para mí lo que destaca sobre todo es el compromiso eh, territorial, el conocimiento situado que existe dentro de la producción de nuestras investigaciones. Es decir, las posibilidades de crear investigaciones que tienen conocimiento y trabajo en conjunto, en colabor con investigadores que están en territorio, con organizaciones sociales, con organizaciones y comunidades de base, a mí me parece que es una de las cosas que más distingue nuestras ciencias sociales. Y esto es muy importante, particularmente en el momento actual. Yo en Ecuador, todos sabemos que Ecuador que Ecuador, la violencia se ha disparado en los últimos años, que este mismo año, el principio de año, se declaró la guerra, conflicto armado interno en el país y de repente la población ecuatoriana en general, hay un miedo, la gente está insegura, la gente que se pensaba
aunque tiene también ¿cómo se llama? Los territorios que no ve, la gente pensaba en Ecuador como una isla de paz. Nosotros todos hemos escuchado esa narrativa y ahora, cuando hay un despegue que también es mediático y hay una extensión de economías ilícitas, digamos, de las pugnas de autoridad que vienen con ellos, es fundamental que la política que se hace para enfrentar, y esto es un ejemplo nomás, porque podemos hablar de las policrisis que todos los países latinoamericanos y especialmente incluso los países, digamos, de metropolitanos del centro de Europa y Estados Unidos están pasando. Crisis que son políticos, económicos, también de valores sociales. Eso vemos claramente con la subida de las derechas autoritarias, de los derechos populistas. Y lo que pasa entonces es que las ciencias sociales en ese contexto de una mediatización del miedo, del odio, del enemigo interno, a partir de un desconocimiento y un no poder ubicarse en qué estamos, porque eso es la sensación que se ha dado en Ecuador últimamente, es que no nos ubicamos, no sabemos qué es lo que está pasando. Todo el mundo de repente tiene miedo. Y en esos contextos, eh, las ciencias sociales nos pueden ayudar y con el trabajo histórico que tiene en vinculación y en colabor con otras formas de análisis que no necesariamente son académicos, que pueden ser más políticos, que pueden ser activistas, que pueden ser militantes, que pueden ser de los territorios mismos, nos permite intentar comprender nos permite contextualizar tanto geográficamente como territorialmente las violencias que se están viviendo. Hay violencias, de repente está todo el mundo muy preocupado de las violencias y la producción de conocimiento sobre violencias define los tipos de respuestas que se pueden dar. Desde, digamos, los medios hegemónicos, desde el gobierno, se han dado respuestas muy securitistas que ha significado un incremento de esas desigualdades que poblaciones y territorios históricamente marginados están viviendo. Entonces, lo que las ciencias sociales pueden hacer, sobre todo en contextos tanto de emergencia como emergentes, es decir, momentos de crisis, también son momentos de posibilidad de crítica. Eh, Podemos, desde nuestro trabajo histórico, desde y hacia las afueras de la universidad, podemos producir conocimiento que reta a las lecturas, las narrativas. Podemos apoyar en la construcción de contranarrativas que se dan en estos tipos de contextos. A partir de lecturas más complejas, a partir de las causalidades complejas, los estratos, una atención a los estratos, las capas históricas, las poblaciones específicas, las territorializaciones de las desigualdades, podemos aportar a intentar comprender y aportar a políticas que no exacerban las desigualdades que han vivido históricamente varias poblaciones. Entonces, para mí, nuestro rol es nuestro rol primero como académicos, todos los y las investigadoras las que están estudiando, terminando sus tesis, las que han investigado ya mucho tiempo, todas tenemos es urgente nuestro trabajo y es urgente nuestro trabajo riguroso y sustentado empíricamente para contrarrestar lecturas que se dan especialmente en momentos de crisis y de emergencia, que son lecturas que reproducen las desigualdades que nosotros estudiamos. Entonces, para mí, tenemos un rol muy importante, particularmente para aportar dimensiones para el estudio de lo que está pasando ahora
como algo que no es nuevo, sino que es una nueva instanciación de esto, como estos procesos históricos. Y eso es súper importante en términos de las políticas públicas que podemos aportar para que sean, para que no exacerben las desigualdades que estudiamos. Eso sería lo que yo aportaría. Muchas gracias, Cristina. Agradecemos ahí los elementos que nos dejas para el diálogo. Entonces, siguiendo en esta estructura, doy el pase a Katia, quien va a continuar intentando traer elementos como al debate en torno a la pregunta planteada. Sí, bueno, yo primero quisiera simplemente expresar mi alegría por estos 2 días. La verdad, he participado activamente en este congreso y ha sido de mucho aprendizaje y de mucha cosa que me llevo conmigo y espero que realmente también todos ustedes así lo sientan. Yo voy a poner el acento en quizá 3 cosas, voy a hacer quizá un poco más como telegrama, más así como puntitos que me gustaría subrayar, porque creo que es un tema muy grande que nos daría realmente para un seminario o nos daría para un par de días como hoy para discutir. Pero uno podría decir que hay varias dimensiones en las que uno tendría que pensar como qué significa hacer ciencias sociales en América Latina, porque está necesariamente ligado a qué significa hacer ciencias sociales de cara al futuro de América Latina. En el fondo es como yo he entendido esta provocación. Y yo creo que una primera cuestión tiene que ver con lo que este encuentro significa. Creo que América Latina y hacer ciencias sociales en América Latina pensando en el futuro requiere un número mayor de conversaciones y más densas entre los académicos, entre los investigadores, cualquiera sea el nivel, doctorales, investigadores experimentados o con mucho tiempo, etcétera. Pero se requieren conversaciones más densas porque creo que es muy importante poder capturar este doble juego, que es el juego de procesos transversales que tenemos que enfrentar y la identificación de las especificidades de cómo enfrentamos cada país o cómo se declina eso que tenemos que enfrentar en cada uno de los países. Y esta dinámica es especialmente importante porque nos va a permitir generar, me parece, tesis o, o- 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 o conceptos o teorías o explicaciones de más amplio rango, por un lado, con más tranquilidad, pero también me parece va a permitirnos tener más claridad sobre lo que pasa en nuestras realidades nacionales, ¿no? Hay esta idea de lo comparativo y de lo contrastativo. Nosotros trabajamos mucho más, ¿no?, en términos de lo contrastativo, un poco en la línea de Dumont y en la idea de que el trabajo con otras realidades, una de las ventajas que tiene es que aclara tu caso, aclara lo que estás viendo, te permite ver con más nitidez lo que estás estudiando. Entonces creo que esas conversaciones densas, los trabajos de vinculación son muy importantes, pero eso solo se va a dar y eso nos excede y excede a las universidades, bueno, a las universidades no las excede, son un actor muy importante, pero hay otros actores y eso va a significar, por supuesto, a dónde van los fondos para apoyar el desarrollo de las ciencias sociales en el país. Y yo creo que desarrollar este tipo de conversaciones es esencial, tiene que ver con políticas de publicación, que por supuesto son más actores que las propias universidades o los propios académicos, etcétera. Pero también tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con la distribución del prestigio al interior de las academias y esas exigencias para la distribución del prestigio son hoy exigencias que van en contra de esta conversación al interior de la propia región y a densificar además las producciones que tenemos. Entonces yo creo que eso es son elementos que los hemos repetido, pero no por repetidos no tenemos que considerarlos. Creo que eso es muy, muy importante.
en términos de pensar en cómo densificamos esta conversación y cómo producimos estas dinámicas de transversal, de encontrar lo transversal y encontrar la especificidad, de cómo contrastar y pues, entonces ver con más nitidez nuestros propios casos. Y por supuesto creo que ahí uno podría decir muchas cosas, está el problema de la indexación, hay muchas cosas adentro de lo que estoy diciendo, pero quiero ir rápido. Tiene que ver con que lo que está publicado en un país no aparece en el otro, no tenemos repositorios regionales, tenemos pocos espacios de discusión de publicaciones, ¿no? Que sean efectivas para la región. Pero me gustaría también detenerme en términos de las agendas. Creo que, ¿qué significa hacer ciencias sociales hoy? Solamente se puede leer en función de nuestras propias dificultades y lo que no hemos podido cumplir en este tiempo. Y en ese sentido, me parece, requiere grados por supuesto, de autocrítica. Hay muchas dimensiones, pero yo solo quiero mencionar 3 dimensiones en las que yo creo que estamos al debe como ciencias sociales en general. Eh, y yo creo que una es para la región, una es, por supuesto, el problema muy general del modelo de desarrollo, ¿no? Es una región que se progrese cuando las situaciones son malas externas y se enriquece cuando las situaciones son buenas externas y olvida que tiene un problema, que es un problema de modelo de desarrollo que no ha logrado resolver en todo este tiempo y que acá hay un problema central en que todavía no hemos sido capaces de contribuir en la medida, el modelo de desarrollo no es un problema de la economía solamente, contribuir de la manera que tenemos que tener. Yo no puedo contribuir, no es mi especialidad, pero entiendo que ahí hay un debe para la región. Entiendo que hay un debe en términos de lo que es el problema de lo político en la región, de cómo se constituye, no de la política solamente, sino de lo político, cómo se constituye comunidad política, cómo se resuelve el problema del poder y cómo se resuelve el problema del gobierno. Creo que ahí estamos muy graves porque estamos empeorando, en un camino de empeoración. Si el modelo de desarrollo no lo hemos logrado resolver, aquí además vamos empeorando por buenas razones, probablemente porque estamos mejorando en términos de nuestras expectativas sociales, demandas al sistema político, etcétera, pero sin soluciones que sean viables y eso es un problema. Y la tercera cuestión yo creo que tiene que ver con el problema de la sociedad en general y ahí en el problema de la sociedad creo que hay un tema que de nuevo las ciencias sociales están al debe, que es el problema de cómo se resuelve la regulación social en sociedades democráticas. No hemos logrado dar un aporte, hemos logrado probablemente denunciar el problema del control, de la dominación, del poder, pero no dar soluciones, no encontrar maneras, no entregar insumos para poder resolver cómo se produce esta regulación social en sociedades democráticas y aquejadas con los problemas que uno tiene. Yo creo que son 3 dimensiones que de todas maneras hay que tocar al interior, hay muchos elementos. Yo, por supuesto, solamente voy a detenerme, no sé cuánto tiempo me queda. Katy, tú eres la que sabes, unos 3 minutos, 4 minutos, capaz. Ya. Como yo me dedico básicamente al estudio sobre la sociedad y el lazo social, el lazo político, me gustaría mencionar entonces algunos elementos que tienen que ver sobre todo, no tanto con el modelo de desarrollo, que es con lo que menos me he trabajado, pero otros podrían, tendríamos que poder como ciencias sociales aportar a eso, pero sí quizá con la cuestión de la cuestión de las sociedades y el problema de la regulación social en sociedades democráticas. Hablo de la regulación social porque en realidad es lo que estoy tratando de decir, porque hay varios elementos que están en juego y que nos ponen en jaque en eso. Algunos positivos que son que estamos atravesando toda la región por procesos de democratización, de empuje a la democratización de las relaciones sociales que son muy importantes. El movimiento feminista ha participado, el cambio en las relaciones entre adultos y niños, etcétera. Esos empujes a la democratización son muy importantes en la región y son generales. Eso no toca a un solo país, nos toca a todos. Y eso es una cosa que nos está afectando. Nos están afectando por otro lado. Y eso significa volver a pensar
esos tipos de asimetrías de poder, cómo se gestionan esas las asimetrías de poder que están en juego. Estamos atravesados por formas de desregulación de la vida social y cuando uno dice crimen organizado y dicen avance de, ¿no?, de la delincuencia y el crimen organizado y el miedo, el temor del que hablaba Cristina, estamos hablando de que ahí tenemos un problema porque actores nuevos entraron probablemente, pero el problema de fondo es un problema que la adhesión a la regulación social, a las normas de regulación social, no están más, ¿no? Que hay que porque uno no va a resolver esto ni con más policías, ni con más armamentos, ni con más, nada de esas cuestiones solamente, porque son muy importantes. Tenemos que tener formas para pensar cómo se está dando esa regulación social, sobre todo entendiendo que los principios de convivencia social, los principios de ordenamiento social, el orden social está reestructurándose a partir de estos nuevos actores. Entonces tenemos que entender por qué nos desregulamos y cómo se está re-regulando a partir de actores que son ellos mismos fuera de las regulaciones que habían sido ordinarias para nuestras sociedades. Entonces creo que hay un tema muy importante en términos de cómo pensar estas nuevas formas de producción, de principios, de convivencia social, cómo se producen, cuáles son los actores, cuáles son las dinámicas, cuáles son los códigos de convivencia a los que tenemos que vincularnos. Y por supuesto, junto con eso, el otro problema, ya lo había mencionado, es la adhesión. Tenemos grandes problemas y están en todos lados de adhesión, no solo a la política y a los actores políticos, sino tenemos un creciente problema de adhesión a la propia sociedad y a sus normas y a la idea abstracta de sociedad como un elemento común y bien común, etc. Y ese tema es un tema que tenemos que abordar con urgencia porque tenemos que encontrar maneras de entender los procesos que están aconteciendo ahí. Solamente he mencionado dos de una lista que podría ser profusa. Creo que lo esencial de las ciencias sociales hoy es pensar en todos los debes, en todo aquello que no hemos podido compartir, vuelvo a insistir, modelo de desarrollo, una concepción de lo político que sea admisible, legítima y posible para nuestras sociedades y unas formas de pensar la regulación social en nuestras sociedades que hace agua desde hace un tiempo atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por estas reflexiones también respecto a la pregunta que nos convoca, ¿cierto? Así que voy a dar el pase ahora a Robin, ¿vale? Para que continúe trayendo algunos elementos a esta mesa. Muy bien, muchas gracias, Caterina. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todo el equipo, el equipo de organización del Congreso, con el cual tuve el enorme gusto de colaborar en los últimos meses y un agradecimiento especial a Felipe por todas las coordinaciones. Bueno, yo quise un poco responder a la pregunta ¿cómo hacer ciencias sociales en América Latina? Que es una pregunta obviamente muy, muy amplia. Quise enfocarme un poco en la disciplina en la cual me enfoco un poco más dentro de las ciencias sociales, que obviamente es una disciplina muy asociada a la sociología, que es la demografía y los estudios de población. Entonces quise, bueno, compartir un poco algunas reflexiones, ¿no? Cumpliendo con las tareas que nos autoasignamos para la mesa. Entonces, no, o sea, quisiera profundizar un poco cómo los estudios de población en América Latina pueden contribuir a eso, con un enfoque especial en cómo esta disciplina ayuda a entender y abordar lo que son las desigualdades sociales que son persistentes en nuestra región, ¿no? Entonces, con un enfoque en las desigualdades. Entonces, bueno, América Latina bueno, es un mosaico demográfico, ¿verdad? Caracterizó por no solo por su diversidad cultural, sino también sus diferentes realidades demográficas y poblacionales. Esta diversidad, por ejemplo, se manifiesta en las diferentes etapas de transición demográfica en la cual se encuentran los diferentes países de la región, ¿no? Por ejemplo, mientras algunos países como Uruguay y Cuba ya, digamos, enfrentan los desafíos del envejecimiento poblacional, que es como una fase muy avanzada de la transición demográfica,
Otros países de la región, por ejemplo, bueno, Guatemala o Bolivia, todavía lidian, digamos, con las necesidades de poblaciones muy jóvenes, ¿no? Y que están todavía en crecimiento. Entonces, podemos ver que hay un mosaico demográfico muy interesante y muy desafiante también en nuestra región. Sin embargo, un hilo conductor a través de esta diversidad es la presencia de las desigualdades que hemos podido debatir en estos 2 días, desigualdades profundas que se reflejan y perpetúan en diferentes, en este caso, diferentes indicadores demográficos, ¿no? Voy a tomar unos casos un poco para tener una idea de estos desafíos que nos plantean, ¿no? Estas realidades. Por ejemplo, podemos analizar el tema de la mortalidad y la esperanza de vida, que son, bueno, como todos sabemos, indicadores fundamentales que revelan mucho sobre la calidad de vida en los países de la región. Entonces, por ejemplo, en Chile la esperanza de vida ha alcanzado más de 80 años, 80,2 años. Es una esperanza de vida comparable con muchos países del norte, digamos, ¿no? Países, entre comillas, desarrollados, y este logro es el resultado de décadas de mejoras en el sistema de salud, bueno, obviamente con muchas críticas que se suelen hacer en el sistema de salud, en el sistema de nutrición, condiciones de vida, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, si cruzamos la cordillera de los Andes hacia Bolivia, la realidad es totalmente diferente, ¿no? La esperanza de vida es de apenas 71 años, ¿no? En dos países vecinos, ¿no? Entonces, esta diferencia de casi una década no solo es un número, representa desigualdades tangibles en lo que es el acceso a los servicios de salud, en la calidad de nutrición, en las condiciones de trabajo también, ¿no? Y un tema cada vez más preponderante en la exposición de riesgos ambientales. Pero también hay otra cosa muy interesante, que es la perspectiva intranacional. O sea, por ejemplo, dentro de los mismos países, las desigualdades también son muy marcadas. Por ejemplo, en Brasil, pero podríamos tomar cualquier ejemplo de la región, la esperanza de vida en un estado sureño como Santa Catarina, por ejemplo, es cerca de 80 años, mientras que otro estado norteño como el Maranhão es de apenas 71 años, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo existen muchas desigualdades intranacionales y que cómo estas disparidades reflejan también desigualdades históricas en el desarrollo regional, en el acceso a servicios y también a las oportunidades económicas. Bueno, podríamos también ver algunos indicadores que tienen que ver con fecundidad, que es un tema que trabajo más directamente y que también revela muchas disparidades significativas en la región, ¿no? Bueno, aquí hay muchas diferencias que conocemos. Un país como Perú, entre zonas urbanas, rurales, de acuerdo al origen étnico, al ámbito de residencia, al nivel educativo, al nivel socioeconómico, etcétera. Hay muchas desigualdades intranacionales. Eh, Enfatizo mucho eso porque a veces tendemos a tener una mirada muy nacional, ¿no? Ver un poco las tendencias en cada país. Pero es muy interesante también hacer el trabajo de ver a nivel regional cómo las desigualdades también se reflejan dentro de un mismo territorio nacional, ¿no? Y cómo eso también se puede relacionar con muchos factores sociales y culturales, ¿no? Eh, bueno, también había notado algunos ejemplos más sobre Colombia, que tiene que ver con la población de mujeres indígenas y afrocolombianas, que tienen también tasas de fecundidad mucho más altas que en el promedio nacional. Hay muchos trabajos sobre eso también, ¿no? Eh, bueno, hablar de demografía, de los estudios de población, también es abordar el tema de la migración interna, de la urbanización en la región, ¿no? Son procesos también demográficos que han moldeado profundamente nuestras sociedades en las últimas décadas. Ahí podríamos tomar muchos ejemplos de América Latina, pero uno que es muy llamativo es México, donde la migración rural-urbana, como sabemos, ha llevado al crecimiento exponencial de muchas ciudades como, bueno, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Y este proceso que conocemos bien en Perú también, ¿no? O en otras ciudades del país, otros países, este proceso ha generado
lo que conocemos como cinturones de pobreza en las periferias urbanas, ¿no? Donde hay muchos problemas de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad, bueno, etcétera, ¿no? Eh, bueno, desde los estudios de población, nuevamente, como especialidad de las ciencias sociales, se ha tratado mucho de documentar, ¿no? Cómo estas migraciones internas han perpetuado o transformado las desigualdades. Aquí hay muchos ejemplos sobre Perú también, ¿no? En particular sobre Lima. Otro tema que es muy importante y que es un poco el tema del futuro, siempre digo a los estudiantes que no saben sobre qué dedicar su tesis y que quieren trabajar sobre un tema de demografía, que vean el tema de envejecimiento poblacional, porque ese es el tema que tiene mucho potencial en términos académicos y también en términos de diseño de políticas, ¿no? Entonces, bueno, el envejecimiento poblacional es otro fenómeno que está afectando mucho de manera desigual a la región, ¿no? Planteando desafíos inéditos. En Uruguay, por ejemplo, o sea, Uruguay tiene un 15% de su población mayor de 65 años, mientras que Guatemala y otros países apenas tiene un 5%. Entonces, todo esto plantea muchos desafíos también en términos de sistemas de pensión, de cuidados a largo plazo y a muy largo plazo. Eh, no sé cuánto tiempo me queda. Un par de minutos. Un par de minutos, Carolina, gracias. Eh, un área también donde la demografía tiene un impacto significativo que quisiera mencionar es el en la salud reproductiva. En países como Perú, pero también hay trabajos en República Dominicana, la demografía ha permitido evidenciar que la tasa de mortalidad materna, en particular en zonas rurales, es hasta un 50% más alta que en el promedio nacional. Y este tipo de datos es interesante porque obviamente permite generar conocimientos, pero también permite impulsar políticas focalizadas para mejorar el acceso a la atención prenatal y partos institucionales en estas áreas, ¿no? Entonces, aquí hay una conexión también con el diseño de políticas que es un componente importante también de los estudios de población, ¿no? Generar conocimientos científicos, pero también tratar de impulsar el diseño de políticas. El bono demográfico, el bono demográfico también es un tema muy común, muy central en las discusiones sobre el desarrollo en la región. Hay países como Costa Rica que han implementado políticas para aprovechar este bono demográfico en el desarrollo económico del país. Sin embargo, también desde de los estudios de población se ha podido señalar que existen desigualdades persistentes en el acceso al empleo formal entre jóvenes urbanos y rurales, por ejemplo, lo que limita mucho el potencial de este bono, ¿no? En Perú también tenemos trabajos muy interesantes que muestran cómo este bono no es muy insuficientemente aprovechado, ¿no? Por falta de políticas públicas. Eh, eh, bueno, obviamente hay que hablar un poquito de la pandemia del COVID-19. Bueno, ese es un periodo que también ha puesto de relieve la importancia de la demografía, sobre todo en las primeras semanas, los primeros meses de crisis. Bueno, hubo una importante producción académica en los últimos años en relación con la pandemia. Hay trabajos muy interesantes como en Chile, donde colegas demógrafas y demógrafos han podido mostrar cómo la pandemia ha afectado de manera desigual a diferentes grupos poblacionales, revelando mayores tasas de mortalidad en comunas de bajos ingresos y entre poblaciones migrantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, para concluir, bueno, diría que dentro de las ciencias sociales, bueno, las ciencias sociales tienen un papel clave, ¿no? En la comprensión de las desigualdades en la región, ¿no? Es el área de, eh, son las disciplinas que precisamente nos permiten entender
y tener un abordaje preciso, comprensivo sobre las desigualdades. Yo diría que la demografía en particular tiene un papel muy crucial en este sentido. Los estudios de población nos proporcionan también las herramientas para entender estas diferentes realidades complejas y diversas y también más allá de la generación de conocimientos científicos, también nos guían en el diseño, o sea, pueden también guiar a los decidores en el diseño de políticas que pueden ser más equitativas y también más efectivas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Dentro de las ciencias sociales usar la demografía no solo como una herramienta descriptiva, ¿no? Sino también como un instrumento que puede ser útil para el cambio social. Eh, cómo, de qué manera, ¿no? O sea, cómo estos estudios demográficos pueden aportar, pues seguir informando para políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales de manera, eh, ¿no? De manera integral. Y todo eso también para promover un desarrollo más, bueno, más equitativo y más no sostenible para todas y todos en la región, ¿no? Entonces es un poco lo que, algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. También quiero, bueno, pude participar a varias mesas. Bueno, quiero agradecer a todas y todos los estudiantes que han participado. Hay mucho, lo que me han impactado más son todas las puentes, ¿no? Los puentes que se pueden, los puentes, ¿no? Que existen entre sus trabajos, ¿no? Muchos trabajan sobre problemáticas bastante similares, pero en diferentes contextos de estudio. Entonces, como Katia lo ha mencionado varias veces en el encuentro, sería muy bueno que este primer congreso sirva de punto de partida también para crear una sinergia entre ustedes, ¿no? Como estudiantes de los diferentes programas doctorales. Entonces, muchas gracias a todas y todos y bueno, un gusto compartir esta mesa de cierre. Muchas gracias, Robin, también por los elementos que nos presentas como a modo también de síntesis un poco de lo que hemos ido mirando en cada una de las presentaciones y que dan cuenta también del territorio latinoamericano. Bueno, le quiero dar el pase como última persona de alguna manera participante de esta mesa a Liliana Rivera, quien, como les mencioné antes, es directora y representa también al Colegio de México, ya el Centro de Estudios Sociológicos. ¿Vale? Así que sin más preámbulos le doy el pase a Liliana para que pueda también traer nuevos elementos a esta discusión. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me disculpo porque tuve un asunto de urgencia y estoy entrando tarde a la sesión, pero tuve oportunidad de escucharlos a todos y todas en esta sesión. Yo quisiera empezar mi participación por agradecerle a Felipe, a Catherine, a Daniela, al equipo de trabajo que estuvo de manera activa y por supuesto a nuestros doctorantes, ¿no? de las diversas instituciones que hicieron posible que este congreso pues resultara puntual, ordenado, disciplinado en las diversas mesas, ¿no? Y que además pues hicieran posible el diálogo constante entre quienes hemos estado participando a lo largo de estas 2 jornadas. Así que muchas gracias. Pues yo quisiera, sin más, pues pasar directamente a retomar la pregunta central que nos plantearon para el panel y quizás una manera de acotarla que tiene que ver más con una reflexión de cuál es el contexto y las condiciones en las cuales hacemos ciencias sociales en América Latina. Esta idea de qué significa hacer ciencias sociales hoy en día en América Latina me parece que es hablar también de una serie de retos, digamos, y dilemas tanto disciplinarios como también institucionales, ¿no? El contexto institucional en el que nos ha tocado en este momento hacer investigación, docencia y agregaría lo que ahora en México llamamos
retribución social, ¿no? La devolución y la contribución, digamos, a la sociedad como evidente. Y me parece que este contexto nos presenta varios desafíos que considero importante, digamos, relevar. Y hablaría básicamente de 3 de ellos. El primero de ellos considero que es precisamente este de cómo conciliar una investigación robusta y rigurosa en las ciencias sociales, un compromiso formativo, es decir, la docencia y la dedicación, el tiempo también que nos demanda y que con gusto hacemos cotidianamente. Y el tercer elemento justo del que hablaba de manera previa, que es conseguir también retribución social de manera, digamos, clara y transparente como hoy se nos demanda. Nosotros diríamos, como investigadores en ciencias sociales, que nuestra retribución en tanto estudiamos los problemas contemporáneos, actuales que están ocurriendo hoy en día, pues eso en sí mismo contribuye o es una contribución, digamos, a la sociedad. Pero hoy, además de ser investigadores, docentes, hay que mostrar esta parte de manera directa y clara, también realizando no solo trabajo de difusión, divulgación, como continuamente lo hacemos, sino de manera expedita en el diseño, desarrollo, propuestas directamente de políticas públicas, ¿no? Nosotros en algún momento pensábamos que nuestros resultados de investigación eran precisamente la materia prima para que los profesionales del diseño de las políticas públicas hicieran también su parte. Pero hoy en día, pues también se nos demanda precisamente esto. Y yo diría que hay, digamos, algunos dilemas que enfrentar precisamente para estudiar con rigor. Por un lado, pues los grandes problemas, digamos, contemporáneos que enfrentan las sociedades latinoamericanas, llámense, pues, y que atraviesan toda América Latina, pero voy a hablar de algunos de ellos que son apremiantes, particularmente en la sociedad mexicana. Y bueno, el primero que referiré, sin ninguna sorpresa, seguramente para todos ustedes, es el problema de la violencia en todas sus formas, ¿no? Cómo trabajar de manera sistemática en estos grandes temas como conflictos socioambientales, migración acelerada y desprotegida, desplazamiento interno forzado, diversas formas, por supuesto, de desigualdad, de pobreza, de exclusión de jóvenes y de población vulnerable, los grandes desafíos que nos plantea las democracias o los sistemas democráticos en América Latina hoy en día, además, por supuesto, de otros temas como los retos, digamos, educativos y de las instituciones públicas, particularmente de las universidades públicas hoy en día también en América Latina. Me parece que la conciliación, digamos, de hacer investigación, cumplir con el compromiso formativo y lograr retribución social frente al estudio o de cara a un análisis riguroso de estos grandes problemas, se convierte también en un desafío mayor que hay que enfrentar y organizar para nosotros en las instituciones públicas y privadas, por supuesto, pero desde las universidades, ¿no? Pero no solo ello, me parece que esto nos lleva también a la idea de la actualización, digamos, cómo logramos actualizar por un lado nuestras agendas investigativas, que es por supuesto una labor necesaria y a la vez desafiante en el medio académico ante la necesidad de especialización o la demanda de especialización que es cada vez más apreciada y valorada por las instancias evaluadoras de nuestra labor, y por otro lado, la necesidad de responder a las agendas emergentes, es decir, la idea de hacer investigación de grandes temas de largo plazo frente a los temas y las agendas emergentes en las sociedades latinoamericanas hoy en día, que son las que se incluyen
incluso o particularmente en las convocatorias de las entidades financiadoras de nuevos proyectos, ¿no? Es decir, me refiero al reto de desarrollar proyectos de mediano y largo plazo y no solo estudiar temas y problemas sociales emergentes. Me parece que ese es uno de los grandes retos. Nosotros incluso cuando trabajamos con estudiantes tanto de maestría como de doctorado, solemos decir que disfruten también y aprovechen ese espacio para hacer investigación, porque es seguramente la investigación a la cual podrán dedicarle buena parte de su tiempo, ¿no? Y no trabajar de manera paralela en 3, 4 proyectos de investigación, impartiendo varios cursos. Y lo decimos precisamente porque esa es nuestra experiencia, digamos, laboral hoy en día en el contexto académico altamente demandante. Ese yo lo vería como un segundo gran reto. Y que no quiere decir que sea necesariamente nuevo, pero me parece que se ha exacerbado esta demanda por estar constantemente actualizándose, respondiendo a los grandes problemas, digamos, ¿no? Como los asociados a las desigualdades y las exclusiones, pero también a los temas emergentes en América Latina. Y estoy pensando básicamente en algunos, ¿no? Que nosotros vemos de manera cruda y cotidiana en México, cómo trabajar con población desaparecida, cómo entender algunos procesos incluso de organización y de formación de mujeres buscadoras precisamente de personas desaparecidas y cómo comprender el desplazamiento interno forzado, ¿no? Cuando además pues hay que cumplir cabalmente con esas otras obligaciones. Y hablaría de un tercer reto que tenemos enfrente y que hoy se pone, digamos, en la mesa de discusión, no obstante que ha estado de manera permanente en nuestras agendas investigativas y en el diálogo constante que tenemos con colegas en diversos seminarios y coloquios académicos. Y tiene que ver con esta idea también de investigar siguiendo, sin duda, principios éticos, ¿no? Frente al trabajo que realizamos con nuestros informantes, una relación ética, pero también con el tipo de datos que estamos produciendo. Y me parece que ahí tenemos precisamente uno de estos desafíos que se actualiza, que se exacerba hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Con los retos que nos ponen también las nuevas aplicaciones y con la necesidad de mantener el equilibrio entre la actualización, la modernización, el uso de estos otros medios y la conciliación con el trabajo de investigación que demanda mucho tiempo, un trabajo fino y dedicado. Y me parece que ahí también tenemos un desafío que habrá que afrontar en los próximos años o en los próximos meses también en nuestras instituciones. Y aún más, me parece que uno de los grandes retos, y con esto terminaría, tiene que ver con el carácter, digamos, público en el que nos movemos algunos de los que hoy estamos acá reunidos, es decir, instituciones públicas que tienen el compromiso de responder también a la resolución de lo que nosotros históricamente se ha llamado los grandes problemas de la sociedad contemporánea y de la sociedad mexicana y de cada una de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Como institución pública, a la vez que mantener investigación rigurosa, docencia de alto nivel y nuevamente este trabajo de retribución social. Me parece que ese es uno de los grandes retos y que en los contextos, digamos, políticos y los nuevos gobiernos de nuestros países se presentan también como un gran reto, ¿no? Por un lado, cuestionando la investigación, digamos, propiamente academicista, demandando, por supuesto, devolución social o retribución social, y se vuelve particularmente una tensión constante
específicamente en las universidades públicas de nuestra región. Yo diría que esos son, ¿no? Por mencionar algunos de los que tenemos ya como retos, no necesariamente emergentes, pero que se han transformado en la última década en América Latina y que demandan además respuestas inmediatas. Así que bueno, sin más, nuevamente les agradezco a todos los que participaron en la organización del evento y como hemos comentado, pues yo también hago votos porque este ejercicio reflexivo entre doctorantes ya que están a punto de terminar sus investigaciones de tesis, pues se vuelva constante y que sea el espacio, ¿no? Para la generación de nuevo conocimiento, otras metodologías y otras maneras de articular el trabajo cotidiano en la Academia de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, también por los elementos que nos traes respecto de la pregunta. Y a propósito también, quisiera dar como espacio, estamos como con los tiempos casi justos, pero si es que existen preguntas, también ahora es el momento para poder dejarlas en el chat, si es que existe o podrían abrir su micrófono, podemos dar espacio quizás para un par de preguntas si es que los oyentes quisieran incorporar alguna pregunta. Vale, ok. Entonces, tratándonos de apegar también a lo que habíamos pactado como horario, bueno, agradecemos los diferentes elementos que las y el expositor nos han traído a la mesa como posibles respuestas a la pregunta respecto a qué significa hacer ciencia social en América Latina. En síntesis, brevemente, como los desafíos que involucra lograr investigaciones rigurosas en un escenario de financiamiento particular, que nos permitan complejizar un poco la mirada desde un posicionamiento ético, que nos otorgue insumos para pensar soluciones respecto de las intersecciones que propician la emergencia de diferentes formas de desigualdad dentro de un mismo estado o entre distintos estados, también como mencionaba Robin, y territorios del continente. Así que bueno, agradecemos la participación de los expositores, de los oyentes, por supuesto también de los profesores académicos que estuvieron y fueron parte de este espacio, que es muy nutritivo y enriquecedor para nosotros como estudiantes de doctorado. No sé si alguno de los directores quisiera agregar alguna palabra adicional a este cierre para dejar ahí el micrófono abierto. Bueno, yo quizás solamente decir y retomar lo que acaban de decir mis colegas, que pronto mandaremos en los famosos newsletters, que ya ojalá se nos haga una costumbre. Tendremos alguna reunión y ya podremos avisar el lugar y las fechas de la próxima convocatoria y seguir insistiendo a ustedes y a sus colegas que siendo viernes a esta hora de la tarde nos han abandonado, que podamos continuar estas conversaciones porque yo creo, como dice Robin, hay muchos hilos que están cruzándose y que son de mucha riqueza. Así que creo que eso. Muchas gracias, Katia. Bueno, agradecemos entonces, los dejamos como marchar a este viernes y a este fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias a Gracias. Gracias todos. por todo. Adiós. Gracias.